Hola, buen día. Mi nombre es Dania Genovés. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho con énfasis en litigación oral en la Universidad IEXPRO. El día de hoy voy a presentar una clase magistral sobre el apartado primero del artículo 27 de la Constitución Política Mexicana y su relación con el derecho administrativo. Esta clase se basa en emitir un criterio argumentativo y jurídico sobre la sinergia entre la legislación administrativa y constitucional, específicamente a través del análisis del apartado primero del artículo 27 de nuestra Constitución Política Mexicana. A través de este análisis entenderemos mejor cómo se regulan las concesiones y la adquisición de propiedades en zonas restringidas y la importancia de estos temas para la práctica legal en México. El artículo 27 de la Constitución Política Mexicana es esencial para la regulación de la propiedad de tierras y aguas dentro del país. El apartado primero en particular establece restricciones significativas sobre la propiedad por extranjeros en ciertas zonas geográficas conocidas como la faja constitucional. Esta clase explora cómo estas restricciones se relacionan con el derecho administrativo, especialmente en términos de concesiones y de procesos de adquisición de propiedades por extranjeros. A continuación, me voy a tomar la libertad de leer el apartado primero del artículo 27. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus acciones, o para obtener concesiones de explotación de minas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto a dichos bienes y en invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos bajo la pena, en caso de fallar al convenio, de perder el beneficio de nación, los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en playas. Por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, pondrá a juicio a la Secretaría de las Relaciones conceder autorización en estados extranjeros para que adquieran en lugar permanente la residencia de los poderes federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. Bien, para hablar tanto de derecho administrativo, me gustaría mencionar sus elementos básicos y sobre todo qué es lo que tiene en común con el apartado primero de la Constitución mexicana, o mejor dicho, qué es lo que los entrelaza. Para empezar, el derecho administrativo es el que regula la relación entre la administración pública y los particulares, es decir, el gobierno y los ciudadanos. El derecho público busca asegurar las actividades del gobierno de manera eficiente en beneficio de la población. Los elementos del derecho administrativo son la administración pública, el administrativo, procedimientos administrativos y el control administrativo. La administración pública es el conjunto de órganos y actividades responsables de ejecutar las políticas que prestan servicios. El acto administrativo son decisiones unilaterales que la unidad administrativa pública efectúa derechos y obligaciones de los particulares. El procedimiento administrativo es el conjunto de pasos y formalidades que debe seguir la autoridad para emitir actos administrativos y garantizados de la legalidad y transparencia. El control administrativo es el mecanismo para supervisar y corregir las actividades administrativas, incluyendo auditorías y revisiones judiciales. Ahora que
sabemos qué es el derecho administrativo, o por lo menos escuchamos los conceptos básicos, podemos decir lo siguiente. En este caso, el apartado constitucional necesita del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque a raíz de él, porque ya que el derecho administrativo es el que controla y regula la relación que hay entre gobierno y ciudadano, así ya sea nacional o extranjero, o bueno, si nos enfocamos en el artículo 1 de la Constitución, los extranjeros siempre van a necesitar del derecho administrativo porque siempre van a necesitar comunicarse con los funcionarios públicos, es decir, el gobierno, para obtener concesiones. Ahora, para hablar sobre las concesiones y el protocolo para poder adquirir una, tenemos que mencionar: las concesiones son autorizaciones otorgadas por el gobierno a particulares para explotar recursos naturales o prestar un servicio, reguladas bajo los principios de legalidad, eficiencia y transparencia. El proceso para recibir una concesión consta de 4 puntos: solicitud, evaluación, otorgamiento, supervisión y control. En el caso de la solicitud, es el hecho de llevar documentación formal a las autoridades competentes, incluyendo un proyecto detallado. La evaluación es la revisión de estos documentos considerando derechos ambientales y económicos que van a tener en la sociedad. El otorgamiento es ahora sí que la emisión de dicha concesión. La supervisión y el control es el monitoreo constante y del cumplimiento de las concesiones para ver que no fallen a los acuerdos que tuvieron. Hablamos de cómo se obtiene una concesión. Ahora vamos a hablar de cuál es el proceso para adquirir una propiedad en la faja constitucional. Consta de restricciones y excepciones. Una restricción es la prohibición de la obtención directa de los extranjeros de aguas y tierras nacionales. Y las excepciones es cuando se les permite obtener ciertos beneficios, pero de manera indirecta, a través de personas o empresas mexicanas. Este procedimiento consta de 3 partes: la evaluación de viabilidad y la solicitud de fideicomiso o constitucional sociedad. Y por último, la aprobación gubernamental. En resumen, el apartado 1 del artículo 27 de la Constitución mexicana y su relación con el derecho administrativo representan una estructura legal robusta diseñada para proteger la soberanía de la nación, mientras permite la participación extranjera de manera controlada y supervisada. Esto nos beneficia de manera equilibrada para el crecimiento sostenible de México. Gracias.